Si queréis intervenir durante las presentaciones de los miembros de Garrigues, no hay ningún problema, pero lo que os pediría sobre todo es que las preguntas nos las guardemos luego para el coloquio que tendremos durante el almuerzo. ¿De acuerdo? Y durante el almuerzo pues tendremos un coloquio esperando finalizar sobre las 4:30. Pues agradecer a Garrigues su colaboración un año más en una jornada de estas características, además muy interesante, y darle el micrófono a nuestra presidenta para que os dirija unas palabras de bienvenida. Bueno, muchas gracias, Juanjo. Bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos hoy en esta interesantísima jornada porque se van a tratar temas de gran relevancia y actualidad. Quiero además agradecer especialmente a Garrigues por colaborar en esta jornada, pero también por el apoyo continuo que tiene con AEFA, porque son colaboradores fieles desde hace muchísimos años, y porque además quiero que sepáis que bueno, tenemos siempre una información y un asesoramiento con ellos que nos ayuda a conocer las peculiaridades que se producen en muchísimas familias empresarias, sobre todo a nivel fiscal. Gracias a ellos, por ejemplo, pues vimos algunos defectos que tenía la norma autonómica y, como sabéis, afortunadamente estamos en conversaciones con la consellera Ruth Merino de Hacienda y con todo su equipo técnico precisamente para elaborar una norma casi de cero en donde se tengan en cuenta todas estas consideraciones, y por eso quiero darles las gracias. Hoy, ya entrando en la jornada, vamos a ver temas que nos suponen una gran importancia, porque sabéis que a la complejidad habitual que tenemos en nuestras empresas, con esta incertidumbre económica en la que vivimos cada uno en nuestro sector y desde muchos ángulos, pues estamos viviendo también una intensa actividad legislativa y de inspección. Y para eso es necesario conocer bien cuáles son las nuevas normas, cómo está aplicándolas, cómo está actuando la inspección tributaria, pues para intentar minimizar las consecuencias y además pues tomar todas las medidas para que eso no ocurra. Por una parte, nos hablarán de las nuevas disposiciones normativas, tanto a nivel central como a nivel autonómico, las diferencias que existen en nuestra comunidad autónoma respecto a otras y cómo actuar en eso. También qué está haciendo la inspección tributaria y cómo coger esas precauciones. Y por otro lado, el temazo que llamo yo, que es el tema laboral, porque, como sabéis, no solamente hay pues una situación en nuestra sociedad que alcanza una gran complejidad a la hora de los recursos humanos, sino que ahora pues también hay legislaciones que vienen, pues sabéis que está el tema de la jornada laboral de 37 horas y media, el tema de la jubilación activa después del momento de los 65 años, todos estos temas. Y también un tema fundamental, que es cómo mantener a nuestros directivos y a las empresas que hay, o sea, a las personas que trabajan en nuestros equipos, pues alineados en esa estrategia que tiene la empresa, pues para que sigan con ilusión, con pasión, con ánimo. Y a mí no me gusta lo de retener, ¿no? Creo que no hay que retener el talento, sino que el talento pues se encuentre a gusto y se vea valorado, y que por lo tanto pues esté alineado, ¿no?, en esas estrategias de la empresa. Así que nada, nos van a hablar de todos estos temas interesantísimos y quiero darle las gracias, pues por supuesto, a Pachi, un amigo además, y también a Miguel Ángel, a Leo y a Sergio por colaborar siempre con nosotros. Así que nada, a aprender mucho. Muchas gracias. Yo creo que sí, ya está operativo. Bueno, lo primero es agradecer a EFA que cuente con nosotros. Estamos encantados de participar, como todos los años, en este tipo de eventos y en este tipo de encuentros. Agradeceros a vosotros vuestra presencia, porque me imagino que tenéis unas agendas complicadas.
dirigir y gestionar una empresa y una empresa familiar pues es bastante complejo, ya que estéis hoy aquí. Yo creo que dice bastante de vosotros porque tenéis inquietudes, porque tenéis preocupaciones y porque seguro que queréis tener toda la información y todos los medios pues para enfrentaros a las situaciones que desde el ámbito legal, desde el ámbito tributario, pues vivís día a día y que, como podéis observar, siempre suele ser escenarios de novedades que no ayudan excesivamente a la posibilidad de la continuidad de la empresa familiar, a la transmisión. Nos encontramos con escenarios cada vez más complejos. Y luego el resto de asuntos que vamos a tratar, pues creo que están muy vinculados a vuestro día a día y a vuestras preocupaciones y a vuestra operativa. Entonces, bueno, pues simplemente agradecer y reconocer que vuestra presencia, pues nos agrada bastante y creo que muestra la preocupación que tenéis por los asuntos de vuestras empresas. Dicho eso, vamos a pasar, si queréis, un poco a lo que es la ponencia. La primera parte en la que yo intervengo es, sobre todo, comentar con vosotros aquellas situaciones. ¿Está ya puesto? Aquellas situaciones que nos estamos encontrando en el día a día a nivel práctico en comprobaciones tributarias. Entonces, hemos planteado 5 cuestiones que están relacionadas con la empresa familiar y que, de alguna manera, os atañen de forma directa o bien en procesos de comprobación de vuestra propia actividad o bien en procesos sucesorios o de impuestos directos que gravan vuestras rentas o vuestro patrimonio. Pues la primera, no sé si hay un mando para pasar. Si está ya la presentación. Aquí no está. Vale. Bueno, la primera que hemos traído para comentar es en relación a una noticia que habéis visto en prensa recientemente y que me consta que ha generado cierta preocupación y cierto revuelo porque han sido noticias bastante alarmantes, que es estas que, por ejemplo, salen en El Economista. Los fiscalistas prevén inspecciones masivas de Hacienda a las empresas familiares y donde se habla de que, como consecuencia de los dividendos, pues se van a recibir comprobaciones. Entonces, esto pues es un titular un poco sensacionalista porque la realidad está circunscrita a una serie de operaciones concretas, ¿vale? Aquí hay otra de la expansión que también salió, en la que se dice que sorprende el TEA con las reestructuraciones empresariales. Ha habido 2 resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central de abril de este año, bastante relevantes, y que afectan a lo que son los procesos de reestructuración societarios. Seguramente muchos de vosotros en vuestras empresas ha habido un tránsito desde estructuras organizativas en las cuales personas físicas, vosotros o vuestros padres, eran titulares de participaciones societarias y esas participaciones societarias se han trasladado o se han aportado a sociedades holding, ¿vale? En el momento en el que, desde el punto de vista personal, alguien transfiere la propiedad de sus participaciones en una sociedad a una sociedad holding, desde el punto de vista fiscal hay una transmisión. Entonces, hay una hipotética alteración patrimonial por diferencia entre el valor de mercado de lo que está transmitiendo y el coste. Esa hipotética alteración patrimonial no está sometida a tributación siempre y cuando haya unos motivos económicos válidos que hagan que tú estés haciendo ese proceso por motivaciones de naturaleza empresarial, no buscando conseguir una ventaja o un rédito fiscal, ¿vale? Este régimen empezó a surgir en el año 96 y ha sido relativamente pacífico con la agencia tributaria hasta aproximadamente 2019-2020. Desde el 2019-2020 estamos sufriendo una avalancha de comprobaciones tributarias y, de alguna manera, la agencia tributaria lo que está viendo es cuáles son esos motivos económicos válidos, porque si entiende que lo que principalmente se persigue es obtener una ventaja fiscal, lo que hace es que te quite el régimen fiscal de protección y, en algunos casos, lo que estaba proponiendo la agencia tributaria era gravarte en tu IRPF la diferencia entre el valor de mercado de la empresa tuya cuando la aportas a una sociedad holding y lo que te costó. Con lo cual, imaginaros, no estamos hablando ni tan siquiera a veces de la posible reservas que tenga la sociedad, que es beneficio ya obtenido, sino incluso de valor de mercado que podría ser superior, ¿vale? Eso ha empezado a generar polémicas y entonces ha empezado a haber actas, ha habido ya recursos planteados en la agencia tributaria y eso pues ya empezamos a tener las primeras resoluciones que de alguna manera se van a producir en los próximos meses y en los próximos años de manera recurrente. Y tenemos inicialmente resoluciones del Tribunal Central, Económico Administrativo Central,
con lo cual estamos en la primera fase, pero las primeras resoluciones que han salido en relación a esta cuestión han puesto un escenario bastante preocupante. Entonces, ¿a quién está afectando sobre todo esto? Esto lo está afectando a aquellos que o no han prescrito sus operaciones de reestructuración o han sido sometidos a algún tipo de alteración patrimonial, han sido realizadas en un periodo en el que está sometido a comprobación y estas resoluciones son en cierto modo son ambiguas y dejan abierta la posibilidad a que incluso pudiera plantearse una hipotética regularización, incluso aquellos que lo tuvieran prescritos. Yo personalmente creo que eso es llegar muy lejos, pero con la agencia tributaria no puedes descartar que pueda existir un planteamiento en ese sentido. Entonces, esta resolución era un supuesto… Sí. Vale, es que no me veía, disculpadme. Si llevar la contraria, dentro de la zona gris en la que nos encontramos, yo creo que tenemos, por lo menos empezamos a tener resoluciones del TEA, que no son, hay dos, con lo cual ya marcan el camino por donde tienen que ir los inspectores y eso por lo menos a nosotros desde un punto de vista de defender las operaciones nos da mucho más seguridad. Es decir, está prescrito lo que estaban haciendo hasta ahora, que era a lo mejor levantar la plusvalía. Ahora ya la regularización la están encaminando a ver cuál es exactamente el beneficio fiscal que ha habido en la operación y reconducirlo. ¿Vale? Entonces, dentro de esa zona gris, por lo menos yo creo que empezamos a tener un marco en el que nos vamos a mover mucho más fácilmente con la inspección. Y luego, además, aparte de estas dos resoluciones, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de septiembre de este año en el mismo sentido, que ya empieza a marcar también por dónde va a ir, y hay alguna sentencia del Tribunal Supremo que también ayuda a marcarle unos límites a la inspección. Entonces, bueno, dentro de lo negativo también vemos algo de positivo en todo esto. Lo que pasa es que todo se irá definiendo y, como le decía yo a Maite, lo que no sabemos es qué ha hecho la agencia tributaria en relación con estas resoluciones del TEA, porque si están recurridas en la Audiencia Nacional, pues lo que nos parece ahora gris, a lo mejor luego se convierte en muy negro. ¿Vale? Pues nada, simplemente quería apuntar eso. En este caso concreto eran dos personas que participaban directamente en una sociedad mercantil o que a su vez participaba en un grupo societario importante. Y lo que hicieron es que aportaron sus participaciones a unas sociedades holding individuales, de tal manera que transmitieron sus participaciones en esta sociedad a cada una de estas sociedades holding. Incluso habían presentado consulta a la Dirección General de Tributos diciendo, oye, ¿me puedo acoger al régimen fiscal especial con estas motivaciones? Y la Dirección General de Tributos le dice que sí, siempre y cuando luego se constate que las justificaciones que se ofrecían luego realmente se concretaban. ¿Qué hizo la agencia tributaria? Pues entendió, viendo los antecedentes, porque había habido una serie de repartos de dividendos desde estas sociedades hacia arriba, que esto se había hecho, de esta sociedad a estas sociedades, esta operación se había hecho para conseguir una ventaja fiscal. ¿Cuál es la ventaja fiscal? Que cuando tú estabas en esta estructura, si tú sacabas de aquí dinero de la sociedad, necesariamente iba a parar a los socios personas físicas y eso podría tributar pues desde un 19 hasta un 28%. Hay una tributación significativa. Si tú vendías esta sociedad, los socios tendrán que tributar en su IRPF por una alteración patrimonial desde el 19 hasta el 28%. Sin embargo, si tú tienes esta estructura y de aquí repartes un dividendo a esta sociedad y a esta sociedad, estas sociedades van a pagar como mucho el 1,25, porque el 95% está exento, por tanto solamente se tributa sobre el 5, que al 25% es el 1,25. Por tanto, con esta estructura lo que haces es que aquí tributas el 1,25. Y si vendieras la sociedad, en vez de tributar ese 19 hasta el 28%, tributarías el 1,25. Entonces, la agencia tributaria entiende que esta operación se hace con el objetivo de conseguir una ventaja fiscal y le incoa un acta al contribuyente en el que le grava como alteración patrimonial la diferencia entre el valor de la sociedad, lo que valía esta sociedad y su precio de coste, y le exige a las personas físicas que tributen porque entiende que no hay motivos económicos válidos que justifican la operación más allá de conseguir una ventaja fiscal y que esa ventaja fiscal de alguna manera se materializa cuando se reparten dividendos de aquí a aquí, porque antes se pagaba hasta el 28% y ahora se paga el 1,25%. Por eso la noticia dice que en las empresas familiares es posible que vaya a haber una avalancha de comprobaciones tributarias como consecuencia de dividendos. Entonces, primero, esto a aquellos que tienen empresas de estructura holding desde hace mucho tiempo no les debe afectar para nada. Esto podría afectar a aquellos que hayan hecho algún tipo de operación de reestructuración en los últimos años que no esté prescrita o que haya sido revisada por la agencia tributaria.
La resolución lo primero que dice es no se puede gravar hipotéticas alteraciones patrimoniales por beneficios no disfrutados. Solamente se pueden gravar aquellos beneficios fiscales que de alguna manera hubieras disfrutado si entiendo que no hay motivos económicos válidos. Por tanto, lo primero que hace es que corrige la liquidación de la agencia tributaria, no haciéndole tributar por la diferencia de valor de mercado de la sociedad y el coste. Digo, oye, ahí no has disfrutado de nada. Tú has canjeado participaciones de esta sociedad por participaciones de estas dos sociedades, pero no has materializado ningún beneficio. Por tanto, si tu empresa vale 10 millones de euros y en su día pusiste un capital social de 3.000, no tienes que pagar sobre 9.997.000, porque no has disfrutado de nada. Vamos luego, lo que se hace la resolución es, voy a revisar ahora los beneficios que teóricamente has disfrutado y entonces veremos si se tienen que gravar o no, como si no existieran las sociedades holding. ¿Cuáles eran los beneficios? Los dividendos que desde aquí se habían repartido hacia estas dos sociedades, porque habían tributado al 1,25 cuando si esto no existiera hubieran tributado a un tipo superior, ¿vale? Entonces, ahí la agencia tributaria lo que hace es un análisis de la operación y llega a la conclusión de que a su juicio no concurren motivos económicos válidos en esa operación que se hizo de permutar participaciones en la sociedad productiva por participación en la sociedad holding y hace un análisis de todos aquellos argumentos que ofreció el contribuyente, tanto en su consulta como en el seno de la comprobación o en su escrito de alegaciones. Y entonces la agencia tributaria pues dice, oye, yo es que hice esta operación para simplificar flujos financieros y familiares empresariales. El TEA supuestamente hace una revisión de esa simplificación y dice que no se aprecia porque la tesorería que ha salido de la sociedad productiva en la sociedad de arriba, el que ha llegado por reparto de dividendos, no se ha reinvertido en ninguna actividad empresarial, sino que se ha reinvertido directamente en inversiones financieras. Es decir, el dinero que se ha sacado de las sociedades productivas se ha metido arriba en una inversión financiera, en un fondo de inversión, en una SICAV o en alguna cosa de este tipo. Y entonces dice, si lo hubieras invertido en una actividad empresarial, puedo entender que esta estructura te permite drenar dinero de la sociedad productiva, reinvertirlo en una actividad empresarial y eso podría tener sentido. Lo saco de un negocio porque lo vas a meter en otro negocio. Si lo sacas de un negocio... Debiera estar cubierto. Hemos tenido casos prácticos de comprobaciones donde nos pasaba eso y recuerdo una en la que había mucho volumen y hacíamos consejos de administración mensuales documentados donde en esos consejos de administración se debatían las inversiones, se dejaban documentados, unas se materializaban, otras no, otras se pedía completar y cuando tuvimos la comprobación de la operación, que así sí nos aceptaron que había motivo económico válido, un elemento importante fue que pudimos justificar que todo el dinero que salió de las sociedades productivas a las sociedades holding familiares tenía como vocación el ser invertido en algo, aunque no se invirtiera en el momento. Y aquello que no tenía esa finalidad se había repartido a los socios y se había grabado. Por tanto, no se había utilizado la sociedad holding como para remansar esa tesorería. Lo que pasa es que, como yo te decía, la inspección no es uniforme en su criterio, ¿no? Yo ahora estoy con una inspección donde el inspector lo que me dice es que para él eso no es trascendente porque eso equivale a una escisión. Y como esa escisión no hubiera estado protegida en sí mismo por el régimen, por la separación de socios, no queda amparada por el régimen, para él es como si hubiera una escisión de socios donde se estuvieran repartiendo aquello que tienen que repartirse en una sociedad y no lo ampara, aunque estén invirtiendo luego en temas productivos. Entonces, con el tema del motivo económico válido, también señalar que yo creo que la inspección yerra, porque en realidad para acogerse al régimen no hace falta ni siquiera que exista un motivo económico válido. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea recientemente en una sentencia así lo ha establecido. Y la redacción de la norma en España, que es de la última desde 2015 creo, eliminó esa necesidad. Es decir, lo que pasa es que la existencia de un motivo económico válido, lógicamente, ayuda mucho más que la no existencia. Pero la no existencia no quiere decir que exista un motivo de fraude o de evasión fiscal, que es la única posibilidad que tiene la inspección de poder regularizar. Entonces, incluso en aquellos casos donde se puede ver que hay repartos de dividendos, es posible que prevalezca un motivo económico real, ¿vale? Y que, como dice el Tribunal Supremo, que os decía anteriormente, pues evidentemente cuando aplicas el régimen hay indirectamente beneficios fiscales que no desvirtúan la aplicación del régimen.
Dicho lo cual, pues hay que ir caso a caso. Entonces, luego yo, si queréis, cuando vayamos avanzando un poquito más, os cuento también en alguna experiencia que estoy teniendo en un tema de estos, y en relación con el protocolo familiar, yo sí que estoy argumentando un motivo económico que de momento me lo están, por lo menos, aceptando o mirando, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la resolución empieza a analizar todas aquellas motivaciones que el contribuyente había ofrecido para justificar que no perseguía conseguir primordialmente un beneficio fiscal. Entonces, revisa la simplificación de flujos, revisa si la simplificación y racionalización de la estructura realmente ha sufrido algún cambio como consecuencia de la reestructuración. Llega a la conclusión de que no, porque no ha visto cambios en la organización ni ha visto ahorros relevantes. Considera que es una mera interposición. Se alegaba porque había también un protocolo familiar. Pues, oye, revisa si a su juicio el protocolo familiar tiene un elemento preponderante en los cambios producidos en la gestión de la empresa o no. Entiende que no. Revisa si se obtiene financiación, si se centraliza la tesorería, potenciación de la actividad económica. Es decir, hay un argumentario que el tribunal se pone a revisarlo y considera que no es especialmente relevante, en este caso concreto, esos motivos en comparación con los ahorros fiscales por los repartos de dividendos. Entonces, lo importante de esta sentencia, o de esta resolución, mejor dicho, básicamente, a mi modo de ver, son tres cosas. Una, primero, como decía Miguel Ángel, empieza a acotar en parte la actuación de la agencia tributaria. Y ya lo que viene a establecer es no se puede gravar la total alteración patrimonial que, en teoría, se experimenta por canjear mis participaciones por aportarlas a una sociedad holding. Ya, por lo menos, en ese sentido, acota la labor de la agencia tributaria y reduce el problema. Segundo, lo que dice es, esto hay que corregir la ventaja fiscal obtenida. ¿Cuál es la ventaja fiscal obtenida? En este caso, la menor tributación en el supuesto de repartos de dividendos o la menor tributación en el caso de venta, ¿vale? Y en ese sentido, la resolución pues acota a que hay que ir a una interpretación finalista. Si tú has interpuesto a la sociedad para conseguir una ventaja, lo que tengo que hacerte es corregir la ventaja que has disfrutado, ¿vale? Y en ese sentido se pronuncia. Y lo que es realmente importante, que es la parte de la noticia que en este caso no es buena. Estas correcciones de esa ventaja fiscal se deben ir produciendo, se deben ir llevando a cabo conforme se van materializando. ¿Eso qué significa? Pues en principio que no hay una limitación temporal. Es decir, que no, oye, como se prescribe en España a los 4 años los ejercicios impositivos, pues pasado 4 años pues ya puedo repartir dividendos porque ya entonces no me van a hacer esa corrección. Pues lo que viene a decir de alguna manera la sentencia, o por lo menos no lo limita, que estas correcciones se deben producir conforme se van materializando esos ahorros hipotéticos. Por tanto, si yo dentro de 7 años sigo o reparto un dividendo, en teoría, según esto, me podrían gravar el dividendo como si lo estuviera recibiendo la persona física, aunque quien reciba el dividendo es la sociedad holding. Si yo dentro de 7 años vendo la empresa y aplico el artículo 21 con exención del 95%, pues lo que ocurriría es que, según lo que dice esta resolución, tendría que gravarse al tipo correspondiente de la persona física como si no hubiera existido la sociedad. Hasta podríamos llegar, la sociedad holding, podríamos llegar hasta la paradoja de que acabe tributando por más de lo que había cuando yo lo aporté, porque a lo mejor yo aporté la sociedad hoy, tenía unas reservas de 500.000 euros y las reservas futuras que acumulo no son 500.000 euros, son 3 millones. ¿Qué va a pasar? Que las reservas posteriores también van a tener que gravarse como si no existiera la sociedad holding cuando en el momento en el que yo hice la operación no existían esas reservas. Pues abre una situación de cierta indefinición que a mí hay muchas cosas aquí que me parecen cuestionables, pero ¿cuál es la parte negativa? Pues que esto le da cierta gasolina a la agencia tributaria para que en los próximos ejercicios, en los próximos años, amparándose en lo que dicen estas resoluciones hasta que se pronuncie la Audiencia Nacional o después se pronuncie el Tribunal Supremo, pues lo que le va a dar es, yo aplico lo que han dicho los tribunales. Los tribunales han dicho esto, pues yo aplico esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que te plantea ante una situación en la cual podría no haber limitación temporal, ¿vale? Por eso, cuando antes al principio proyectaba la noticia, decía, fiscalistas prevén inspecciones masivas a la Hacienda
de la Hacienda a la empresa familiar por los dividendos. Y los titulares decían, ¿por qué afectan los dividendos? Una vigilancia eterna, por eso habla de vigilancia eterna, porque no pone coto temporal supuestamente en las correcciones, trunca la presunción de inocencia, porque la premisa es que tú has hecho la operación para conseguir una ventaja fiscal, no para reorganizar tu estructura societaria, y pone el foco en el socio, porque lo que va a intentar es gravar en sede del socio, persona física, esos dividendos o esas alteraciones patrimoniales. ¿Vale? Como dice Miguel Ángel, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana pues, ha puesto cierto raciocinio a través de la sentencia, pero es verdad que estas dos resoluciones del TEAC no son positivas, no ya solamente por lo que dice, sino porque de alguna manera va a legitimar a la agencia tributaria en sus posibles regularizaciones aplicando esto. Y no te lo cierra el círculo. No, lo que pasa es que yo creo que estas resoluciones seguro que están recurridas porque el TEAC hace un ejercicio que no debe. O sea, el TEAC solo debe estimar o desestimar, pero se ha inventado una especie de hecho imponible nuevo eterno donde se lo ha inventado el TEAC y ha dicho, pues esto se regulariza así, pero si es que el TEAC no tiene que estar para eso. O sea, si el TEAC, yo creo que tienen un recurso fácil si no ha recurrido, supongo que habrán recurrido las dos partes, porque si el TEAC dice que no es de aplicación el régimen, pues lo que no puede inventarse es cómo se tiene que... No, pues esto in eternum y tal, porque eso tampoco lo ha hecho la inspección. O sea, aquí que lo hagan de otra forma. Aquí el ejercicio del TEAC ha sido el de... Yo creo que el beneficio fiscal ha sido este, pero si es que no te corresponde a ti. Eso no te corresponde a ti, le corresponderá a la inspección, que devuelva el expediente, lo que sea. No, a ello no lo veo tan claro. Y luego lo de eterno, lo de la posibilidad de inspeccionar eternamente, viene por el artículo 115 de la Ley General Tributaria, donde al final, efectivamente, la Ley General Tributaria prevé que la Administración puede comprobar todo aquello que considere conveniente, incluso de ejercicios prescritos, siempre que tengan una incidencia en ejercicios no prescritos. Con lo cual, como dice Pachi, si vendemos una empresa 8 años después de haber hecho una operación y el inspector no sabe por dónde cazar y dice, hostia, pues voy a ver qué hicieron o cómo vino, de dónde viene esto, puede comprobarlo y decir, pues no me creo que lo hicieras con motivos económicos. Y entonces ahora vengo y te regularizo. Pero eso plantea otras muchas más dudas, porque si no te aplico el régimen, pues hombre, habrá que ver cuál era el valor de la compañía cuando hice aquella operación, cómo ha crecido el valor de la compañía. O sea, no todo tiene que tributar. O sea, habrá mucha litigiosidad. Por eso digo, podemos ser una zona gris. Podemos estar en una zona muy negra si la Audiencia Nacional empieza a comprarle el argumento a TEA, o podemos estar en una zona muy clara si empieza esto a ganar. Y yo simplemente quería hacer una puntualización. No sé si quieres acabar con este tema. No, voy a hacer una cosa, pero cuéntalo. No, si volvemos atrás un momento, porque yo creo que es importante. O sea, no, lo digo por la experiencia que yo estoy teniendo ahora. O sea, bueno, atrás, un poquito atrás. Es decir, cuando se monta una estructura de estas, la inspección de plano, ya sin más, considera que cuando unos socios han constituido cada uno su sociedad holding es por un motivo espurio. Os vais a repartir dividendos. Bueno, a lo mejor no. O sea, que si además le pones el ejemplo y dices, oye, mira, pues es que imaginaros, una sociedad con una nave, con capital social y con reservas. Pues no puedo repartir las reservas porque no puedo, solo tengo un activo que es la nave. O sea, quiero decir, el reparto de dividendos va asociado a informes de liquidez, a preservar el valor de la compañía, a preservar la situación financiera de la compañía. Ellos consideran como que todo es repartible, eso no es verdad. Se saltan la existencia de, por ejemplo, protocolos que son pactos sociales, pactos entre socios, que impiden a lo mejor el reparto de dividendos, que lo impiden, o sea, literalmente, con lo cual no todo es repartible, entonces también hay que acudir un poco a esos pactos. Yo particularmente ahora estoy en un caso donde esa estructura no la hemos montado para repartir, que no pasa nada, sino que la hemos montado porque son 7 hermanos, el mayor tiene 60 y el más joven tiene, yo qué sé, 48, y bueno, empiezan a pensar en cómo se van jubilando las generaciones, cómo va a afectar. Por encima de esos 7, pues no sé si hay 30 y tantos sobrinos, primos o lo que sea, que son llamados a ser accionistas, pues lo que hemos hecho es adaptar el protocolo familiar a que en vez de 30 y tantos accionistas haya 7 accionistas, 7 sociedades que no mueren, que no se quedan incapaces, que no van a dejar de ser socios, que van a ser miembros del Consejo de Administración representados por un miembro de cada rama familiar. Lo que ocurra en cada rama familiar ya no afecta a la empresa y eso tiene una incidencia directa en la gestión de la empresa y por lo tanto es un motivo económico perfectamente válido. Y yo se lo he demostrado porque además en este caso pues una rama familiar tiene alguno de los llamados a ser herederos problemas de adicciones. Otro que tiene problemas pues porque hay otro accionista llamado a ser accionista
pues que tiene minusvalías psíquicas, tal. Entonces, quiero decir que luego tú, cuando entras al detalle, esto se lo explicas a la inspección. De momento a la inspección se lo he explicado porque la inspección me dice, bueno, pero ¿qué diferencia entre que el socio sea sociedad o persona física? Para ver exactamente, ¿no? Y oye, hay una realidad que tú se la explicas bien y, bueno, pues por lo menos esa parte sí que la está de momento comprando, ¿vale? Quiere decir, ¿eso impide que luego yo pueda repartir dividendos? No, pues es que eso es un efecto, digamos, colateral, beneficioso del propio régimen, pero no se proscribe, por tanto, por el régimen, ¿no? Entonces, ¿el motivo económico existe? ¿Existe un beneficio fiscal? Sí. Pero es que la inspección, en cuanto existe un beneficio fiscal, ya no le vale ningún motivo económico. No es eso. Hay que pelearlo. O sea, yo creo que si constituimos la holding para repartirnos dividendos, tampoco nos hagamos trampas en el solitario, ¿no? O sea, que decir, es evidente que no se puede hacer. La conclusión, sobre todo, principal es que en este tipo de operaciones de reestructuración hay que poner especial cuidado en los motivos económicos válidos, hay que ser muy pulcro en documentarlos, hay que hacer un seguimiento periódico y dejarlos evidenciados, porque si no, como dice Miguel Ángel, la tendencia es, has hecho la reestructuración, hay una ventaja fiscal con los repartos de dividendos, pues ya me es suficiente y la agencia tributaria va a intentar regularizarte. Tú, frente a eso, tienes la prueba que acredita que hay una serie de motivaciones adicionales. Entonces, hay que darle la relevancia suficiente, pero no solamente desde el punto de vista teórico, sino hay que también desde el punto de vista documental. Es conveniente tenerlo documentado y, en el seno de la propia comprobación, demostrar por qué has llevado a cabo esa operación y cómo estás persiguiendo unos objetivos cuya finalidad es proteger el patrimonio familiar, perseverar la continuidad del negocio familiar, dar estabilidad a la gestión y a la gerencia del negocio familiar, proteger a aquellos accionistas que puedan tener algún tipo de situación problemática, etcétera. Entonces, hay que hacerlo. Esto no impide que sigamos haciendo operaciones. Hemos tenido comprobaciones en las que las hemos pasado sin ningún problema, pero siempre la característica común es tener los elementos probatorios suficientes. ¿Vale? Si queréis pasamos al siguiente punto, porque si no es que veo que voy a monopolizar toda esta parte. Yo creo que este punto era como... Este es muy importante porque ha tenido trascendencia mediática, lo habéis visto en los medios, y porque os puede afectar a vuestras empresas. Y aquí, y ya acabo con esto, la única cuestión que surge es, ¿se puede plantear la agencia tributaria que si yo hice una operación de este tipo en el 2016 y no me la han revisado, con lo cual está prescrita, y no me la pueden revisar, ¿podría plantearse la agencia tributaria, en base a lo que decía Miguel Ángel de la Ley General Tributaria, que 10 años después, si yo me reparto un dividendo, me puedan revisar la operación del 2015 y me digan, no había motivos económicos válidos, no te puedo regularizar la operación ni los periodos prescritos, porque están prescritos, no te puedo revisar, pero aquellos que no estén prescritos, te podría regularizar sobre la base de que cuando le hiciste no concurren en esos motivos? Pues... en mi opinión no, pero no descarto que la agencia tributaria se lo plantee hacer y hay un ejemplo en la Ley General Tributaria que está regulado, que es el tema de las bases imponibles negativas. Tú puedes revisar como agencia tributaria los últimos 4 años de bases imponibles negativas, pero la Ley General Tributaria recogió expresamente, que podría afectar en algún caso a esto, que la agencia tributaria, si no te puede entrar más allá de 4 años a comprobar y regularizarte, lo que sí puede es irse hasta 10 años atrás a verte las bases imponibles negativas y aunque no te pueda hacer nada en esos años porque están prescritos, si tú en un ejercicio no prescrito estás utilizando las bases de hace 10 años o de 8, te las puedes regularizar. Buscando una alineación de esa interpretación con esto que estamos hablando, pues podría alguien plantearse en la Administración tributaria si, oye, yo una operación que hiciste en el 16 que está prescrita, que no te la revisé, pero hoy has repartido un dividendo, si ese dividendo podría hacértelo gravar por el hecho de que considero que en el 16 no concurrían los motivos. Yo soy bastante escéptico de que eso tenga base legal para hacerse hoy en día con la legislación que hay, pero no podemos descartar que alguien haga una interpretación en ese sentido. ¿Vale? La segunda cuestión que había traído es esta otra resolución referida al impuesto de sucesiones y donaciones y es relevante porque a la hora de transmitir una empresa de naturaleza familiar, donde tenemos la reducción del 95% y del 99% en la Comunidad Valenciana, que ya esperamos que también se aplique a las empresas holding familiares, pues uno de los elementos necesarios para poder disfrutar de estos beneficios fiscales, tanto en sucesiones como en el propio impuesto de patrimonio, es que haya un socio de la mercantil que bien de forma individual o de forma conjunta
participe en el capital social de la misma y perciba su principal fuente de renta de la propia mercantil, considerando como principal fuente de renta las rentas del trabajo y las rentas de la actividad empresarial que pudiera tener. No computa rentas de rendimiento de capital mobiliario, no computan las de los alquileres inmobiliarios, no computan las alteraciones patrimoniales. Solo se tienen en cuenta rentas del trabajo y rentas de actividad empresarial. Pues lo que ha venido a reconocer el Tribunal Económico Administrativo Central es que si tú en un momento posterior, pasado el año, donde se aplicaste el beneficio, en el impuesto de sucesiones en este caso, pero en el impuesto de patrimonio, tú no cumples ese requisito, porque, oye, no te has dado cuenta y resulta que te han dado un bonus en una sociedad del grupo que no es la donde tú participas directamente y no cumples el requisito del 50%. Pues lo que ha venido a decir el tribunal es, si tú procedes o hay una regularización en el seno de la inspección, presentando una complementaria en relación a tu impuesto sobre la renta de aquellos años donde concurría el hecho imponible que te están revisando, si eso tienes razón de ser, que tú tenías unas retribuciones que por lo que sea no estuvieran declaradas, la agencia tributaria valenciana, en este caso, porque hablamos de la comunidad autónoma o de la que corresponda, no te puede negar que no se esté cumpliendo el requisito por el hecho de que estés regularizando en el seno de la inspección. Y pongo un caso. Nos llegó al despacho hace un tiempo un supuesto donde hubo una comprobación de la Consellería a una familia que había recibido en herencia unas participaciones, habían aplicado el beneficio fiscal, pero no se habían percatado de que no cumplían el requisito de la retribución. Entonces, cuando analizamos la casuística, lo que vimos es que la empresa holding estaba pagando a la administradora, en este caso concreto, los servicios de una empleada de hogar y estaba disfrutando del uso de un coche que no estaba declarado como retribución en especie en esa sociedad mercantil. Entonces dijimos, vamos a ver, aquí hay una retribución, porque se están pagando gastos personales de la persona física y se está utilizando un coche que tiene un coste, que tiene una amortización y que lo está disfrutando la persona física. Eso es una retribución, al fin y al cabo, y es administradora de la sociedad. Y entonces presentamos una declaración complementaria del IRPF, reconociendo que había una retribución que no se había declarado, tributando por ella en el IRPF y pagando los recargos correspondientes. La inspector que estaba en este caso, la verdad es que no se lo tomó nada bien, pero lo que está claro es que ahí había una retribución. Que no existiera declarada en aquellos momentos no impide que si yo hoy la declaro mediante una declaración complementaria no esté cumpliendo el requisito, porque la realidad es que estaba viendo esa retribución. Y, de hecho, el TEAC ha venido a ratificar que eso es totalmente legítimo. Entonces, aunque yo no cumpliera el requisito formal en el momento del hecho imponible, no impide que lo pueda subsanar después en fase de una comprobación tributaria. ¿Vale? Aquí te jugabas la bonificación del 95%, es decir, te jugabas muchísimo dinero en este caso. Ahí simplemente apuntar, Pachi, que incluso la doctrina ha venido a admitir que se han de considerar esas retribuciones incluso aunque no estuvieran reconocidas en estatutos, porque entra siempre con esa discusión de si no está en estatutos, te la considero deducible, no tiene nada que ver. Efectos de sucesiones, por lo tanto, es perfectamente válida por los dos lados. Vale, la siguiente es de la misma fecha, 22 de marzo, curiosamente del 24. Y se refiere al caso también de impuestos de sucesiones y donaciones de empresa familiar, en la que se cuestionaba que se considerara patrimonio afecto a una actividad económica unos activos inmobiliarios que estaban en seno de la sociedad, porque interpretaba la agencia tributaria que no se cumplía el requisito de persona contratada con contrato laboral y a jornada completa. Por recapitular, la actividad de arrendamiento, en el caso de empresas que tienen esa actividad, principalmente empresas familiares, pues para que se considere que son participaciones en sociedades exentas de patrimonio, susceptibles de disfrutar de una bonificación del 95% en sucesiones y donaciones, te requiere la norma que tengas una infraestructura mínima, que hoy en día es persona con contrato laboral y jornada completa. Y luego hay consultas y alguna sentencia que dice que no solamente basta con cumplir formalmente el requisito, sino que hay que acreditar que lo necesitas, que no es simplemente, entre comillas, un adorno o el cumplimiento de una obligación formal, ¿vale? En este caso concreto, al contribuyente lo que se le decía es la persona que tienes contratada a efectos laborales no está contratada a jornada completa, estaba contratada, creo que era por un periodo de 10 horas. Entonces, se recurre y el tribunal dice, oiga, la persona que cumple ese requisito de ejercicio de
una actividad de dedicarse a la gestión y al arrendamiento de los bienes inmuebles, puede ser el administrador de la sociedad, que a su vez es la persona que tiene más del 5% de forma individual o el 20% con la familia, ¿vale? Y que a su vez es el que recibe su principal fuente de renta. Entonces, puede ser esa persona que es administrador la que da por cumplido el requisito de que hay una persona que se dedique a la actividad de gestión de los bienes inmuebles, del arrendamiento de los bienes inmuebles. Y eso es importante porque, además, la naturaleza de ese contrato no es de naturaleza laboral. La naturaleza generalmente del socio administrador suele ser de naturaleza mercantil. Entonces, lo que hace esta resolución, de alguna manera, es hacer una interpretación finalista del precepto diciendo, oye, más allá de los posibles formalismos que pueda decir la ley, si al final hay una persona que es administrador de la sociedad tiene como principal activo los bienes inmuebles, pues es claro y evidente que hay una persona que está gestionando esos inmuebles y esos inmuebles en arrendamiento. Y aunque su contrato sea mercantil por el hecho de que es administrador, no debe impedirse la aplicación de los beneficios fiscales, ¿vale? Entonces, bueno, para mí lo especialmente significativo es que hace prevalecer la finalidad del precepto sobre meras formalidades que en un momento te podían hacer llegar a la conclusión de que no se aplica. Bueno, esto de todas maneras la presentación nos la pasaremos donde está luego recogida toda la información, ¿vale? Y luego, esta resolución que tenemos aquí de diciembre de el 2023, ¿vale? Del 38 de diciembre de 2023, se refiere a las alteraciones patrimoniales como consecuencia de, por ejemplo, una donación o una sucesión en la cual una persona pues, fallece y hereda en su familia la empresa familiar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos una serie de beneficios fiscales hoy en el impuesto de patrimonio y en el impuesto de sucesiones y donaciones de la empresa familiar. ¿Qué es dónde se suscita la cuestión? La cuestión se suscita en que lo que se declara bonificado desde el punto de vista del patrimonio o de la sucesión de la empresa familiar es el patrimonio afecto, ¿vale? A lo que es la actividad económica. ¿Y esto qué ocurre? Pues está llevando a las administraciones tributarias a que cuando se analiza ese patrimonio afecto están surgiendo conflictos en relación a dos tipologías de activos. Uno, los activos inmobiliarios, como hemos visto antes, en las empresas familiares generalmente siempre hay un componente inmobiliario, o bien son inmuebles que se utilizan en el propio negocio, que se tiende a separar del negocio para separar riesgos, ¿vale? O bien porque el beneficio empresarial que la familia ha ido acumulando lo ha ido invirtiendo en bienes inmuebles como mecanismo de diversificación, ¿vale? Entonces, cuando se produce el elemento sucesorio, generalmente nos encontramos con empresas que tienen un negocio industrial o de servicios concreto y luego hay unos inmuebles que o bien se utilizan en la actividad o bien son diversificación de la inversión, ¿vale? Pues lo que nos está ocurriendo, pues que esta resolución lo que viene de alguna manera es a reconocer de que solamente se aplicará la exención, por ejemplo, en el caso de una donación de participaciones, porque como es un hecho imponible que se produce como consecuencia de una entrega en vida a tus familiares, a tus herederos, la norma te declara que está exento por el artículo 33.3c de la ley del IRPF. Es decir, si yo le dono a mis hijos mi empresa, en teoría, si tengo más de 65 años, dejo de ejercer funciones de dirección y cumplo el resto de requisitos, yo en mi IRPF no tengo que tributar por transmitirle la empresa a mis hijos. Aunque hay una alteración patrimonial, está exenta. Entonces, lo que viene a decir esta resolución es, oye, el diferimiento de la tributación, la no tributación de esa hipotética alteración patrimonial, no se aplica sobre la totalidad de las ganancias patrimoniales, sino solamente respecto a aquellos activos afectos sobre la totalidad del patrimonio de la entidad cuya participación se transmite. Entonces, una pregunta recurrente a la que nos solemos enfrentar es, oye, yo quiero donarle a mis hijos la empresa y quiero pasársela. Entonces, lo único que advertimos es, oye, vamos a revisar de qué está compuesto el activo de la empresa. Porque si bien está exenta la hipotética alteración patrimonial por la donación, hay que valorar si puede haber activos no afectos a la actividad empresarial, en cuyo caso, por la parte de esos activos, no debiéramos disfrutar de la exención. Y pongo un ejemplo. Pongamos que tengo una empresa que tiene 100 de activos y voy a suponer que tiene 100 de reservas, no tiene deuda. De los 100, hay 10 que es una vivienda familiar, que la está utilizando la familia y que no está pagando ningún alquiler.
Si yo dono las participaciones por valor de 100, va a haber 10 que lo que me van a decir, eso no está afecto a la actividad empresarial, porque eso es simplemente una vivienda donde reside la familia, que no tiene que ver con el negocio, que se ha pagado con el negocio, que hay una situación en la cual se está dejando de tributar, pero para tu caso tendrás que tributar por esos 10 que van en la donación, porque ese es patrimonio que no está afecto. ¿Vale? Ese es un ejemplo extremo. O, por ejemplo, si tienes una SICAP o tienes un fondo de inversión y te dice, oye, eso lo tienes desde los últimos 10 años, eso no está utilizándose en el negocio, eso no disfruta de la exención. Entonces, de alguna manera, esta resolución pues recalca esa cuestión que es relevante y que hay que tener en el proceso de entrega de la empresa familiar en vida. Porque cuando es por sucesión, por fallecimiento, la norma declara expresamente que no se tributa por el fallecido. Entonces, es distinto el tratamiento cuando hay una donación en vida, cuando hay un proceso sucesorio como consecuencia de un deceso. ¿Vale? Entonces, para el caso de transmisión en vida. Entonces, ¿qué es el punto relevante aquí? Pues que, sabiendo esta problemática, sí admite, y por eso he traído esta consulta de la Dirección General de Tributos, es que los activos financieros no necesariamente, por el hecho de ser activos financieros, se deben considerar patrimonio no afecto a la actividad empresarial. ¿Vale? Es decir, yo puedo tener en una empresa que necesita un fondo de liquidez, un fondo de maniobra de 1 millón de euros y puedo tener 3 millones de euros en el banco en fondos de inversión. Mi negocio necesita 1, que eso te lo acepta la agencia tributaria, pero tengo 3. El problema lo tengo con el exceso de 2. Entonces, ¿qué ocurre? Pues si tú puedes demostrar que esos 2, aunque estén en un fondo de inversión o aunque estén en una SICAP, son necesarios o son útiles para el desarrollo del negocio, puedes aplicar la exención en la donación o en el impuesto de patrimonio en la que estás aplicando una exención del 100% a esa parte del patrimonio. Y pongo un ejemplo que nos ha pasado en comprobaciones tributarias. Es un caso práctico. Hemos tenido comprobaciones tributarias en las que no hemos tributado en impuesto de patrimonio, al final esto también es aplicable al impuesto de donaciones, ¿vale? Por aquella parte de los activos que estaban ubicados en SICAPs o fondos de inversión, porque las participaciones de la SICAP y los fondos de inversión estaban pignorados en garantía de operaciones crediticias del negocio empresarial. Entonces, lo que hemos demostrado es, mira, yo tengo una serie de endeudamiento con los bancos donde he conseguido unas condiciones bastante interesantes. ¿Y por qué? Porque estoy garantizándole a los bancos la devolución del préstamo no solamente con la solvencia que pueda tener la sociedad y su negocio, sino que lo estoy garantizando con la pignoración de los activos financieros. De eso hay esta consulta, por ejemplo, que dice que tratándose de activos representativos de la cesión a terceros de capitales propios, podrán considerarse en su caso afectos a la actividad siempre y cuando tú acredites que son necesarios para la obtención de los rendimientos de la misma. Y en este caso concreto que os digo, nos han considerado que las SICAPs y los fondos de inversión pignorados estaban afectos a la actividad empresarial porque estaban cubriendo garantías de préstamos que se estaban utilizando en el negocio familiar. ¿Vale? Entonces, es un tema que es relevante porque cada vez nos encontramos esto como una problemática más recurrente de la empresa familiar, porque al final hasta el ahorro se acaba gravando de alguna manera a través del impuesto de patrimonio y muchas veces el ahorro está en las empresas, a lo mejor no para utilizarse en ese momento, sino para situaciones imprevistas o para inversiones futuras. Pero claro, si en ese momento temporal te encuentras con una hipotética donación o te encuentras con una sucesión, ahora lo tenemos resuelto con la bonificación del 99%, pero esto aplicaba cuando no existía la bonificación del 99%. Yo heredaba de mi padre bonificación del 95% en la empresa familiar, pero si dentro del activo de mi empresa tengo fondos de inversión, me van a decir que no se me aplica la bonificación del 95% del 99% de la empresa familiar. Ahora, como tengo otra bonificación del 99%, pues eso hoy es poco preocupante desde el 23 de mayo del año pasado. Pero si esto vuelve a deshacerse el camino, volverá a ser un problema incluso en el caso de fallecimiento. ¿Vale? Pues bueno, yo hasta aquí... Yo ahí, Pachi, simplemente porque es útil. O sea, no es definitivo, pero es útil. Por ejemplo, cuando tienes carteras de inversión, sabéis que los bancos conceden pólizas o préstamos lombardos con la garantía de la propia cartera. Un ejemplo muy sencillito. Imaginaos que tenéis una compañía que tiene 1 millón de cartera de inversión. Pues si compras un inmueble, en vez de pagándolo, pues con una póliza lombarda con la garantía de ese millón, conviertes todo en afecto.
¿vale? Y estás comprando un inmueble, siempre que tengas una actividad empresarial de arrendamiento o lo que sea, ¿no? Bueno, esto es útil para cómo estructurar determinadas adquisiciones, convirtiendo parte de la cartera de inversión en activo afecto en vez de activo no afecto. O sea, pero la inversión la vas a hacer porque la vas a hacer, no porque quieres convertir un activo en afecto. Entonces, que haces una inversión, pues aprovechas y analizas cómo estructurarla de la mejor forma posible. Ya está. Pues luego, si esto suscita alguna cuestión, si queréis luego en la comida lo comentamos y ya doy paso a mis compañeros y que continúen. ¿Vasco ahora? Sí, ¿qué quedo aquí? Socio principal del departamento mercantil y bueno, vamos a dedicar esta parte de la charla a los planes de incentivos, a ver cómo los planes de incentivos pueden de alguna forma ayudar a alinear los intereses de los directivos con los intereses de los socios, de sociedades familiares y a ver un poco digamos, la teoría de los planes de incentivos y luego peculiaridades específicas, un poco la tipología de los planes, cómo se están desarrollando y también un poco la diferencia entre los planes de incentivo que se pueden implantar en sociedades cotizadas y planes de incentivos que más atañan a las empresas familiares. Entonces, bueno, a nivel general, a modo de introducción, bueno, ¿qué son los planes de incentivos? Creo que lo sabemos todos, son parte de un esquema retributivo de determinadas personas directivas, sobre todo en la empresa, que prevén un sistema de incentivo a medio y largo plazo y que están ligados estos incentivos básicamente o al desarrollo en la carrera del propio directivo o a algún aumento de valor básicamente de la sociedad, bien de la sociedad donde el directivo trabaja o bien del grupo a que esa sociedad pertenece. Pues, ¿a qué sirven? Pues como un poco decía Maite, por lo menos a mantener, si no a retener el talento. Eso sí que es importante, a atraerlo, a fidelizar los directivos, a desarrollar su carrera dentro de las empresas familiares, a tenerlos motivados, incentivados y además a ligar su remuneración a ese principio que es básicamente que la misma tiene que ser necesaria y suficiente como para mantener esos perfiles sin, y eso es un punto que vamos a hablar ahora más en detalle, sin asumir desde el punto de vista de los socios familiares excesivos riesgos. Básicamente, existe la posibilidad de que esos directivos pues, no entren dentro del capital social de la sociedad como socios, se mantengan al margen, pero disfrutando de ese plan de incentivos. Pero, Leo, no es la primera vez que nos hemos encontrado situaciones donde tienes empresas y hay accionistas muy minoritarios que son antiguos directivos a los que se les concedió una participación, que igual incluso han fallecido, tienen herencias yacentes, o sea, hay que decir que es como una solución a un esquema tradicional a veces de dar una participación a un directivo que muchas veces no... porque luego efectivamente en las hipótesis de desinversión que ahora veremos, pues el mantener esos directivos, sobre todo en empresas familiares, como socios de las mismas, pues acarrea determinados problemas. Cuando sobre todo el potencial inversor pues quiere adquirir el 100% de las participaciones, de las acciones de una empresa, ya el directivo que entró en el capital social pues o ya no está alineado con los intereses de los socios que quieren vender, etcétera. Con lo cual, efectivamente, existen instrumentos para que ese tema tabú un poco que es, oye, incentivamos al directivo, pero no nos guste que esté como socio dentro de la empresa, pues se pueden desarrollar, ¿vale? Pues bueno, como os decía, evidentemente no es lo mismo establecer un plan de incentivos en las empresas cotizadas que en las empresas familiares. En las empresas cotizadas está muy claro el hecho de que podemos claramente establecer el valor de la acción en todo momento y el hecho de que podemos establecer un incentivo del directivo ligado a ese valor de la acción. Y eso además es típico del Código de Buenas Prácticas de las empresas cotizadas, que dice fundamentalmente que parte importante de la remuneración del directivo tiene que estar ligado al valor
o el aumento del valor de esas acciones. En las empresas familiares pues, no existe ese mercado público en el que podemos, digamos, mantener o de alguna forma fijar el valor de las acciones en todo momento, con lo cual es importante desde ese punto de vista que toda empresa familiar que quiera de alguna forma incentivar a sus directivos, pues antes de poner en marcha un plan, pues se haga determinadas preguntas. Y probablemente que se la haga también en este orden. Oye, primero, ¿quiero compartir de verdad el valor de mi empresa con los directivos? ¿Quiero que este aumento de valor de mi empresa sea algo que pueda compartir, evidentemente parcialmente, con los directivos, con aquellas personas que en el día a día me ayudan a incrementar ese valor? Si la respuesta es negativa, probablemente el plan de incentivo no es digamos, el instrumento para poder desarrollar aquello. Probablemente tenemos que ir a instrumentos que son más clásicos dentro del esquema de retribución de los directivos. Si la respuesta es positiva, la segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a medio plazo existe algún evento o alguna posibilidad de desinversión que me permita obtener liquidez? Existe lo que solemos llamar evento de liquidez. Y como evento de liquidez podemos dar 50.000 ejemplos, porque ahí sí que podemos explayarnos todo lo que queramos. En general, el evento de liquidez es pues, todo el evento en que a la sociedad o la sociedad familiar pues, puede generar pues, un retorno económico importante. Y ahí podemos hablar bien de una desinversión total o parcial de los socios familiares, bien de una venta de una filial de la empresa del grupo, bien de una salida a bolsa, un aumento de capital en el que entra un socio inversor, un contrato muy importante, significativo, que permite un retorno económico importante para la empresa, etc. Pues si existe la posibilidad a corto y medio plazo de que haya ese evento de liquidez, pues igual tiene sentido seguir avanzando en la reflexión de si merece la pena implantar un plan de incentivo. Si no, ¿qué es lo que puede pasar? Que con todas las buenas intenciones que podamos tener, pues al directivo pues, no tenga, valga la redundancia, ese incentivo, ese plan no es incentivable y por lo tanto el directivo no lo valora adecuadamente. Y finalmente, si existe ese evento de liquidez o puede existir a corto o medio plazo ese evento de liquidez y queremos involucrar al directivo, la segunda pregunta es ¿cuánto lo queremos involucrar? Porque claro, en el marco de una posible desinversión, en el marco de una operación que genera un evento de liquidez, el directivo trabaja codo a codo con los socios familiares. Es una pieza muy importante en la posible desinversión porque toma decisiones muy relevantes, muchas veces conjuntamente con los socios. Si hay que determinar el valor del EBITDA de una sociedad, pues el directivo o los directivos claves son muy importantes allí. Si hay que realizar ajustes, si hay que ver cuál es el working capital posible en el supuesto de que hay una operación de venta, si hay que otorgar o no determinadas garantías, pues eso es un trabajo que los socios muchas veces hacen codo a codo con los directivos. Y con independencia de eso, aunque no tome decisiones de una magnitud tan relevante, que sepamos, porque lo sabemos, que el directivo es persona o los directivos clave particularmente proactiva y protagonista en determinadas fases de la desinversión. Sobre todo en las due diligence, evidentemente el directivo es aquella persona de referencia para el equipo asesor del potencial comprador para poder, digamos, solventar dudas, revisar documentación, determinar cuáles pueden ser las contingencias posibles de esa sociedad. Con lo cual, en este caso, evidentemente, pues el directivo está involucrado. Pues bien, si una vez solucionado o resuelto o respuesto positivamente, ha respondido positivamente a esas preguntas, pues evidentemente lo que podemos hacer es seguir adelante. Vale, pues nos merece la pena poner en marcha un plan de incentivo. Pero claro, ¿qué plan de incentivo? Porque allí se abre un abanico de posibilidades muy importante que también tenemos que o tendríamos que reflexionar con antelación a la puesta en marcha del plan. Pues podemos ir a un plan de incentivo con una cuantía determinada, pues sobre todo si no está previsto un evento de liquidez, oye, lo ligamos
a la consecución de unos objetivos personales como decíamos al principio, del directivo o de la empresa, fijamos un plan de negocio. Si el directivo es capaz de cumplirlo, pues se generaría ese incentivo sobre la base de una cuantía determinada o determinable. Podemos ir al ejemplo opuesto, podemos ir mucho más allá y decir, oye, vamos a establecer una entrega de acciones, un Stock Option Plan, donde el directivo entra a formar parte de la empresa como socio. Claro. Aquí esto supone ya un escalón muy importante para las empresas familiares. ¿Por qué? Porque si el directivo, como decíamos antes, lo metemos dentro de la empresa, pues tendremos que establecer un pacto de socio con ese directivo. Tendremos que hacer unas operaciones mercantiles y societarias relevantes de aumento de capital o de venta de participaciones, etcétera, etcétera. Tendremos muy probablemente que limitar los derechos del directivo a única y exclusivamente derechos económicos, limitando su posibilidad de influir en las decisiones estratégicas políticas como socio de la sociedad. Y igual tenemos que establecer incluso pues, una serie de acciones o participaciones distintas de las que en ese momento tenemos dentro de la sociedad. Y en cualquier caso, para evitar sorpresas, para evitar que el directivo, como nos ha pasado en el ejemplo que decía Miguel Ángel, que el directivo pues, en un determinado momento no siga un poco las directrices del socio familiar, pues tenemos que establecer opciones de compra para que si el directivo sale antes de la empresa o ya no está alineado con nuestros intereses, pues le podamos recomprar esas participaciones. Y en alternativa a todo esto, pues podemos ver la posibilidad de implantar lo que son las Phantom Plans o los Phantom Shares. ¿Qué son básicamente? Pues son unidades que están ligadas al valor de la empresa. Es decir, el directivo recibe unos rendimientos económicos ligados al valor de las acciones o participaciones de la empresa familiar, recibe unos derechos económicos de tantas acciones como unidades le hayan sido asignadas en ese plan de incentivos, pero no es socio de la sociedad. Esto supone una ventaja importante desde el punto de vista de los socios familiares porque evidentemente pues, no tendremos que entregarle participaciones, no tendrán ningún tipo de derecho político en ningún caso y sobre todo desde el punto de vista del esquema mercantil pues es más sencillo. Digo mercantil porque contractualmente luego ya veremos hay que regular muchas cosas, ¿vale? Pero desde el punto de vista exquisitamente mercantil societario, oye, aquí no hay que hacer ningún aumento de capital, no hay que hacer ningún pacto de socios, no hay que hacer ninguna opción de compra, no hay que establecer clases distintas de participaciones, etcétera. Con lo cual, desde el punto de vista de la empresa familiar, un esquema de Phantom Shares ligado a un evento de liquidez, pues quizá puede ser, y cada vez se están viendo más, puede ser la solución ideal. Sobre todo porque, como tú dices, si existe un protocolo que al final es un pacto, si de repente metemos a alguien nuevo, pues habría que modificar o adherirlo. Correcto. Entonces, que es una Phantom Shares, al final funcionan como unas acciones que no lo son. Si simplifico, si la sociedad tiene 3.000 participaciones y creamos 100 Phantom Shares, todo lo que es el valor de la compañía se calculará dividiendo por 3.100, no por 3.000. Pero de facto no será accionista, con lo Exacto. cual no tiene ninguna injerencia ni en los órganos de gobierno, ni en los pactos de socios, ni nada que ya pueda existir en la empresa familiar. Claro. Todas esas desventajas de tener un socio minoritario, pues evidentemente en este caso no las tendríamos. Y luego, evidentemente, podemos ir a soluciones mixtas como parte stock option y parte en phantom. Evidentemente aquí podemos, digamos, explayarnos todo lo que queramos porque soluciones hay muchas, pero evidentemente tenemos que tener claras determinadas cosas. ¿Y qué son esas cuestiones que tenemos que tener claras? Pues básicamente, oye, ¿quién es el colectivo de los beneficiarios? ¿Quiénes son esos directivos claves dentro de nuestra empresa a los que dirigir, a los que facilitar ese posible plan de incentivos? ¿Cuáles son los requisitos para su percepción? La ventaja del colectivo de beneficiarios, la ventaja del Phantom Share es que al final tú estableces unas reglas
digamos, un marco general y luego un marco particular de adhesión. Entonces, puedes establecer diferentes esquemas retributivos de phantom shares para diferentes colectivos de directivos en función de, oye, si están en el Consejo de Administración, si están en un escalón inferior. O sea, quiere decir que es bastante flexible. Entonces, cuando determinas los beneficiarios, no todos tienen que tener el mismo esquema de phantom shares. Puedes modularlo en función Correcto. de a quién. Al igual que hay acciones clase A, B, C o D, aquí puede haber colectivo de beneficiario A, B, C o D, cada uno con sus propios derechos y sus propias obligaciones y cada uno con su propio retorno ligado a determinados objetivos o ligados a determinados eventos de liquidez. Y respecto a esos eventos de liquidez, efectivamente, lo que se llama vesting period, cuándo se devenga, cuál es el evento concreto, el momento concreto y cómo se devenga ese posible incentivo. Y luego, evidentemente, eso está ligado pues al importe del incentivo. ¿Qué le pagamos al directivo? Y aquí también el abanico es muy amplio. Una cantidad variable en función, por ejemplo, del precio de venta de las acciones, un importe fijo escalonado en función de cuánta liquidez hayamos obtenido de esa particular operación. Aquí, la verdad que podemos ser, con cada directivo, además, como decía Miguel Ángel, muy específicos y ir un poco al detalle de cada situación concreta. El vesting lo que permite también es ya sé que no te gusta, pero retener al directivo. Porque tú le apruebas le dices, oye, te voy a dar, me lo meto 50 phantom shares, pero las vas a ir, digamos, materializando, vas a tener derecho a ellas, pues cuando hayas pasado un año, 10, cuando hayas pasado 2 años, 20 más, cuando hayas pasado, entonces, quiere decir, cada X tiempo le estás aumentando su retribución, pero porque está vinculado al proyecto y se está manteniendo el proyecto. Si se va, lo pierde. Entonces, y luego, tú simplemente hablas un día con él, hablas una vez, estableces un vesting que puede durar X años en función de cuando preveas que puede ser el efecto de liquidez, y entonces cuanto más involucrado esté en el proyecto y pase el tiempo, más phantom shares tendrá porque las irá materializando en el tiempo. Correcto, y también una discusión que hemos tenido, pues por ejemplo, ponderar ese importe a recibir en función de los años o de los meses que más se acercan al evento de liquidez. Es decir, no es lo mismo, es muy típico que pues ese aumento, por ejemplo, del EBITDA de las sociedades, pues se verifique durante los 2 años anteriores a la posible desinversión. Pues evidentemente, si un directivo lleva 5 años, no es lo mismo, o puede que no sea lo mismo los primeros 3 de los últimos 2 respecto a lo que tiene que percibir ese directivo concreto. Luego, un tema muy relevante, muy importante a definir dentro de ese plan de incentivo es qué pasa si se extingue la relación laboral o mercantil con ese directivo antes de que se haya, digamos, devengado ese evento de liquidez. Porque, claro, no es lo mismo que un directivo se haya ido porque se ha jubilado a que un directivo se vaya porque haya un despido procedente. Entonces, todas estas cuestiones, al final, tienen que estar dentro de las condiciones generales de un buen plan de incentivos, porque si no, se puede dar el caso de que situaciones que no se han definido dentro de las condiciones generales, pues no permiten alinear los intereses de los socios con el directivo, y se puede dar el caso de que pues ese directivo igual te pide algo al que en tu cabeza por lo menos pues no tiene derecho a pedirte. Luego, importante también lo de las condiciones previas para el pago del incentivo. Oye, existe este incentivo, existe este vesting, existe este evento de liquidez, pero cuidado, todo lo que como socio familiar, como socio de esta empresa, haya aportado a los socios vía aportación o vía préstamo, me lo tendré que repagar antes para saber concretamente sobre qué base te vamos a liquidar ese incentivo. Y luego hay también exigencia del potencial inversor, el que se denomina cliff period o compromiso de permanencia. No es tan raro, cada vez más se ve cada vez más que el potencial inversor pida
un compromiso de permanencia del propio directivo dentro de la sociedad después de la compra de la sociedad, con lo cual a eso el directivo se tiene que obligar, y se tiene que obligar dentro de las condiciones de la aceptación de las condiciones generales del plan, con lo cual también ese punto es importante que esté incluido en las condiciones Creo que generales. es bastante habitual que cuando además es un fondo el que entra, obligue al directivo a lo que recibe y haya devengado ponerlo, a reinvertirlo en el proyecto y volver a firmar un... Correcto, teniendo un retorno más amplio, un retorno más grande, pero sí que... Pero a dejarlo ahí, claro. Efectivamente, Sí. efectivamente. Y luego existen también la determinación de obligaciones post-cierre, sobre todo en esas situaciones en que la desinversión supone un pago del precio aplazado. Si al socio le van a pagar en 2 o 3 años, el directivo también tendrá sus obligaciones durante esos 2 o 3 años. No es por el mero devengo del evento de liquidez que vaya a cobrar. Esas cuestiones también, esas cláusulas también tienen que estar dentro de las condiciones generales. Vale, entonces, bueno, básicamente, para tratar de cerrar desde el punto de vista contractual, al final el plan de incentivo no deja de ser un contrato con unas condiciones generales que son fuertes, son potentes y se tienen que pensar. Es un contrato y una decisión que nosotros aconsejamos que se adopte por parte, en primer lugar, del Consejo de Administración y no por los directores generales o por los directores de recursos humanos, porque ahí puede haber un posible conflicto de interés. Es el Consejo de Administración el órgano que tiene que tomar un poco la batuta en todo esto y, evidentemente, luego, en la medida en que supone obligaciones también para los socios, pues tiene que ser aprobado también por la Junta General de Socios. Es un plan que vincula a la sociedad, pero, como decía, si suponen también obligaciones para los socios, vincula también personalmente a los socios. Suele ser un plan porque está ligado a directivos clave, personal e intransferible. Desde el punto de vista del derecho al trabajo, pues para el trabajador se configura como un incentivo extraordinario no recurrente. Y en caso de determinación del importe del incentivo, se tendrían que establecer esos mecanismos. Por ejemplo, te toca un variable, pues vamos a calcularlo, quién lo calcula y cómo se puede revisar el cálculo que se hace por parte de ese organismo. Y, evidentemente, pues el plan tiene que ser totalmente confidencial. Existen unas derivadas tributarias que no sé, Miguel Ángel, si la quieres comentar. Muy rápidamente. Claro. Tiene cuestiones laborales, los planes de incentivos. ¿Aquí? Muy rápido, si va a ser 2 apuntes. A ver, como bien comentaba Leo, efectivamente son planes, lo estábamos poniendo ahí, extraordinarios, discrecionales y no son los típicos bonus por retribución variable. Entonces es muy importante en estos planes porque desde el punto de vista estrictamente laboral, los tribunales lo que consideran es que si son planes de incentivos, aunque sean a largo plazo y de esta manera, y dejo al margen las phantom shares, son salario. Entonces es muy importante configurar que estos planes de incentivos no computan a efectos indemnizatorios, ¿vale? Porque no es la primera vez que en un plan no viene contemplado, son planes y son importes muy relevantes y luego cuando queremos hacer la extinción del directivo, más allá de los supuestos de good liver, bad liver, etcétera, nos vemos con que la indemnización aumenta exponencialmente. Entonces, eso es un apunte que yo creo es muy relevante, al menos desde la casuística laboral. Y luego que tengamos claro también, y al hilo que comentaba Miguel Ángel, de la diferencia entre los phantom plans y las stock options, las stock options desde el punto de vista laboral tienen consideración salarial. Y en la medida en que tienen consideración salarial, también tienen efectos indemnizatorios. Me explico. Cuando uno genera un plan de stock options a un directivo, tiene un determinado periodo donde puede efectivamente ejercitar su derecho a esas acciones. Entonces, lo que se estipula es, o bien te pago la diferencia del precio en el momento en que te doy el plan, del precio de la acción, en el momento en que te doy el beneficio del plan, hasta el momento en que ejerces la opción, la diferencia del precio se computa en la indemnización, o bien, aunque tú decidas no percibir esa diferencia de precio, pero sí percibir directamente las acciones, eso también, el mayor valor que tengan las acciones, también se computa en efectos indemnizatorios. Yo creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta porque es relevante y si no se incluye y no se excluye expresamente estos planes, el impacto es importante.
Bueno, yo por terminar con los aspectos así más económicos, entre stock options y phantom shares, para una SL pues me quedo con phantom shares. Las stock options yo creo que están más pensadas para empresas cotizadas, pero además tienen yo creo que unos efectos contables distintos. Luego yo creo que bueno, es muy importante en cada evento de liquidez definir claramente, porque hemos visto situaciones donde no es así, cuál es exactamente el valor que se ha de tener en cuenta a los efectos de calcular la retribución que debe percibir cada directivo por las phantom shares que tiene. Cada evento de liquidez puede tener una fórmula de valoración distinta. No es lo mismo una fusión que una salida a bolsa o que una venta a un tercero. Y es muy importante y en función del evento de liquidez que quede claramente definido que este pago que tiene que hacer la compañía es una deuda que se ha de detraer del valor compañía, como cualquier otra deuda, cuando se calcula el valor, digamos, final o el precio final de una transacción. Con lo cual, todo eso tiene que estar muy bien escrito porque no lo hemos visto. Y luego, en experiencias personales, lo que es muy importante es que esto no se le encargue al director general ni al director de recursos humanos porque hay un claro conflicto de intereses. Están negociando contigo, que somos un mero, en fin, asesor jurídico o fiscal, lo que va a ser su retribución. Y tratas de explicarle, digamos, consecuencias jurídicas, fiscales o económicas que a veces no quieren ver, ¿vale? O sea, que yo creo que es muy importante que se monitorice por la organización. Por eso creíamos que era importante contarlo en este foro, porque si no lo hubiéramos contado en otro foro. Pero bueno, ¿vale? Son unas pinceladas. Y luego, con respecto al tema fiscal, pues nada, es muy rápido. Las retribuciones percibidas por los directivos, ya sean consejeros o trabajadores de alta dirección o trabajadores a segundo nivel, son todas retribuciones del trabajo, efectos de su tratamiento tributario. Por lo tanto, esta es la calificación que deben tener las rentas que perciban una vez se produzca el evento de liquidez en cuanto a cuándo deben tributar por esas rentas, es decir, cuándo las deben incorporar a su declaración de la renta. Pues claro, hay eventos de liquidez que, como dice Leo, oye, te pago X ahora y luego te pago X dentro de 2 años y además te retengo en garantía una parte del precio que te pagaré también. O sea, el directivo irá percibiendo cantidades en función de cómo se module el evento de liquidez y tributará cuando perciba esas cantidades, que es cuando se entiende que son exigibles por él. El devengo es la exigibilidad y, por lo tanto, cuando pueda exigirle al accionista que le pague, así cobrará. ¿Vale? La propia concesión de las phantom shares no es una retribución del trabajo, la concesión simplemente es una expectativa de futuro, con lo cual no tiene ningún impacto fiscal en el directivo en el momento actual y sí significa, evidentemente, un aumento en su retribución, aunque solo sea por la expectativa y por lo involucrado que pueda estar en ese tema, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es importante. Luego, la persona física, cuando se produzca el evento de liquidez, en principio, y según los requisitos, podrá aplicar el tratamiento de renta irregular, reduciendo la percepción percibida hasta en un 30%, con un límite, ¿no?, de 300.000. Entonces, aquí lo que es muy importante es, a veces, cuando se establece un plan de phantom shares, que también lo hemos visto, no solapar un plan que ya tengan de retribución plurianual, pues porque ya estén en un plan de retribución plurianual con un tema de phantom shares, porque a lo mejor te encuentras con que ya sabéis que hay una limitación en cuanto a la posibilidad de aplicar digamos, la reducción por renta irregular, y es que no debes haber aplicado, digamos, dichas reducciones a rentas que hayas tenido naturaleza irregular en los 5 años anteriores a haberla percibido, con lo cual, si solapas una cosa con la otra, a ver si el directivo pues recibe una renta plurianual, aunque sea muy pequeñita, dentro de los 5 años anteriores, que luego le impide el aplicar la irregularidad a esta renta. Entonces, bueno, eso hay que verlo pues para ver si hay que hacer algún tipo de innovación o alguna cosa para no perjudicarle, porque la posibilidad aquí es tremendamente importante. Y luego simplemente decir que efectos del impuesto de sociedades será gasto deducible. Cuando se produzca el evento de liquidez se pueda calcular efectivamente el gasto devengado y se pueda imputar a la cuenta de resultados. Mientras tanto, cualquier provisión que con carácter contable deba reconocerse en el balance, que yo creo que no hay que reconocer ninguna, pero bueno, ahí hay auditores para todos los gustos, pues entonces esa provisión no es deducible, porque entre otras cosas, como tal provisión expresamente la ley de impuestos de sociedades la excluye, ¿no? Bueno, dicho lo cual, pues yo creo que con esto más o menos. Yo simplemente para acabar, y es un poco el sentido de la charla sobre el plan de incentivos. Están de moda, pueden ser un buenísimo instrumento para alinear
los intereses de los directivos a los de los socios familiares, pero cuidado. Cuidado porque hay efectos, entre comillas, perversos que tenemos que intentar evitar. Y esos efectos perversos, ¿cómo se intentan evitar? Pensando en realidad cuáles son las exigencias concretas de cada empresa familiar, evidentemente ir caso a caso, ver si a medio, largo o corto plazo existe un posible evento de liquidez que pueda generar ese posible retorno y por lo tanto pueda motivar a los directivos en remar conjuntamente con los socios. Y luego, muy importante, pues el asesoramiento, digamos, desde el diseño hasta la implementación de los planes de los planes de incentivos, porque evidentemente tocan tantos temas y tan relevantes dentro de esas condiciones generales que es importante tenerlo claramente atado en todo momento. ¿Vale? Y no sé si hay preguntas o la dejamos para después. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi parte básicamente es una parte laboral. Yo voy a dar, digamos, dos pinceladas o dos fotografías de cómo están dos temas estrella ahora mismo en la parte laboral, como es la reducción de la jornada laboral sin reducción proporcional del salario, y las últimas novedades en materia de mejoras de la compatibilidad del trabajo con la pensión de jubilación. Las dos medidas están ahora mismo pendientes de ser aprobadas porque las dos están en la plena mesa de diálogo social, sobre todo la primera, la reducción de la jornada, ¿vale? La segunda, que es la compatibilidad de trabajo con la pensión de jubilación, ya hay un acuerdo entre patronal, sindicatos y gobierno, y simplemente será implementarlo a través del instrumento normativo correspondiente, que ya sabemos que últimamente son todos reales decretos, pero puede ser perfectamente un proyecto de ley. La primera cuestión, como sabéis, la reducción de la jornada laboral todavía está en plena fase, como decía, de diálogo social. A este respecto, simplemente para que veamos un poco de dónde partimos, desde la época de la pandemia, a nivel laboral, la proliferación de normas laborales ha sido bastante relevante, como habréis podido vivir en vuestras propias empresas. Hemos pasado de reales decretos del COVID, hemos pasado por una reforma laboral a final del año 2021, y si uno pensaba que esto era pan para hoy y hambre para mañana, llegó el Gobierno en marzo del 24 y aprobó lo que se llama el PAN, que es el plan anual normativo, que contiene unas 200 normas a aprobar en el año 2024 y muchas de ellas con implicaciones en materia de empleo, como puede ser esta. Y dentro de esta, digamos, hipertrofia normativa, el problema es que medidas estrellas por parte del Gobierno, como es esta, que ahora entraré, se dan en un contexto también de gran cambio del mercado de trabajo. ¿Vale? Vivimos en una época ahora mismo en los que el SMI ha aumentado un 54% desde el año 2018, el absentismo está en niveles máximos en la Unión Europea, somos el país con más absentismo por delante de Francia y Portugal con un 7%, cuando la media de la Unión Europea es un 2,5%. Hemos subido un 60% desde el primer trimestre del año 2019 en niveles de absentismo. Estamos en un contexto de ampliación de los permisos retribuidos, como sabéis, de cara a los trabajadores, sobre todo los que tienen que ver con la conciliación de la vida personal y familiar, restricción de la contratación temporal, restricción de los supuestos de despido, aumento de los supuestos de unidad de despido, y ahora pues se nos da esta medida, que es una medida social relevante y que para el Gobierno es una medida, como ya han declarado, totalmente innegociable e irrenunciable. ¿Cuál es la situación? Porque la mesa de diálogo social que se está llevando a cabo se viene estableciendo viene establecida desde principios ya de este año. ¿De dónde partimos y cuál es la situación actual? Es un poco lo que voy a tratar de explicaros en estas pinceladas. Partimos en un primer momento de un acuerdo de gobierno de PSOE-Sumar, donde se plantea esta medida y se plantea preliminarmente como una medida transitoria, en el sentido de que
Lo que se pretende es pasar a una jornada laboral de 37 horas y media semanales, pero con un régimen anterior de transitoriedad, pasando primero por 38 horas y media. Ya sabemos que legalmente en España, a fecha actual, la jornada máxima son 40 horas semanales en promedio anual, y este era el planteamiento inicial. El Gobierno, desde un primer momento, siempre ha declarado que esto se va a aprobar, ¿vale? El problema es que dentro del diálogo social, donde está la patronal, COE, los sindicatos y el propio Ministerio de Trabajo, no está habiendo un consenso claro en cómo aplicar esta medida y se va de alguna forma dando ciertos bandazos en toda la evolución del diálogo social. Lo que está claro es que en la última reunión que hubo en esa mesa de diálogo social ya se plantea, habida cuenta a las alturas del año en las que estamos, porque se planteaba que en el último semestre de 2024 se pudiera ya bajar la jornada a 38 horas y media. A estas alturas esa posibilidad, estando ya pues en las fechas de octubre, va a ser complicado. Que la aplicación de la jornada de 37 horas y media se introduzca ya directamente, sin esa transitoriedad, a partir del año 2025. Y fijaros, aquí, como es un tema que es muy recurrente en medios, es un temazo, como decía antes Maite, en finales, 24 de septiembre, por parte de los propios sindicatos, se van lanzando globos sonda y se dijo que, bueno, que el Gobierno se habría demorar la aplicación de las 37 horas y media para el año 2026 y que en 2025 se pudiera estar hablando de 38 horas y media. Al día siguiente, el Ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz, salió al quite de esa noticia y dijo que de ninguna manera eso era una cuestión que el Gobierno iba a plantear y que el Gobierno seguía con su hoja de ruta de plantear a partir ya del año 2025 esta reducción de jornada a 37 horas y media. ¿Cómo afecta, cuál es la situación actual en España en materia de regulación de jornada máxima anual y cómo va a afectar esto a nivel general? En primer lugar, como os decía, la jornada máxima en 40 horas semanales en cómputo anual son 1.826 horas. Hay 1 millón aproximadamente de trabajadores por cuenta ajena que hacen esta jornada, que es un 8% del total de los trabajadores asalariados. Lo cierto es que ese es el máximo legal. Como bien sabéis, los convenios colectivos regulan normalmente en el grueso de sectores jornadas inferiores que en cualquier caso, salvo en determinados sectores muy concretos, en ningún caso llegan a las 37 horas y media. El grueso verdaderamente de los convenios colectivos está en torno a unas jornadas de 1.748,5 horas anuales, que a la postre vienen a ser 38,2 horas de jornada semanal, y esa fase transitoria no tendría verdaderamente una afectación tan relevante a nivel general, porque ya tenemos prácticamente la mitad de los trabajadores en este país que vienen haciendo una jornada más o menos de ese tipo. De unas 1.748, 1.758, más o menos es la jornada que comúnmente se viene realizando. El problema lo tenemos en la reducción de las 37 horas y media, en tanto en cuanto aproximadamente un 78,5% de los trabajadores por cuenta ajena tienen jornadas superiores a esas 37 horas y media. El grueso de los sectores, incluso en los convenios colectivos, tienen jornadas ampliamente superiores. Bueno, aquí había puesto una gráfica que no sé si se ve exactamente muy bien, pero se puede observar un poco cómo por sectores, los sectores que tienen jornadas más elevadas obviamente van a ser los sectores más castigados por esta reducción de jornada. Estamos hablando fundamentalmente de hostelería, ¿vale? El convenio colectivo de hostelería de Alicante contempla todavía 40 horas semanales. Estamos hablando de sectores como el comercio, la agroganadería. El convenio agropecuario de Alicante contempla 40 horas semanales de jornada actualmente. Actividades inmobiliarias, administrativas. Todo ese elenco de sectores tienen todavía jornadas muy superiores a las 37 horas y media. Por debajo de las 37 horas y media actualmente que tenemos, pues sectores como la administración pública, el sector educativo, el sector del agua en algunos casos y el sector de finanzas y
y seguros. Por daros más ejemplos, en Alicante, sin ir más lejos, el convenio de oficinas y despachos regula 1.790 horas anuales, ¿vale? Las 37 horas y media son 1.712. El convenio colectivo de comercio del metal está en 1.800 horas anuales. El convenio de la industria del metal está todavía en 1.758 horas anuales. El de comercio textil, si no recuerdo mal, estaba en 1.780. Es decir, son sectores relevantes que todavía tienen jornadas verdaderamente pues, muy superiores a la que plantea el Gobierno. Vale, aquí podéis ver un poco el impacto por sectores, fundamentalmente por el porcentaje de la reducción de jornada que va a tener que acometerse para amoldarse a esa nueva jornada anual planteada por el Gobierno y que obviamente pues, en los sectores que más jornada tienen va a ser todavía más relevante. ¿Cuáles son las propuestas o cuáles son las medidas que de alguna manera se están negociando para llevar a la práctica esta reducción de la jornada máxima anual? La patronal, la COE, lo que planteaba, sabiendo que el Gobierno ya ha declarado por activa y por pasiva que esto va a llegar sí o sí, planteaba una serie de medidas que lo cierto y verdad es que en su mayoría se están rechazando, ¿vale? Lo que planteaba la COE en el primer momento es, digo, bueno, pues dejadnos ampliar el límite de las horas extraordinarias. Si nos vais a reducir la jornada anual, que podamos hacer más horas extraordinarias. Las horas extraordinarias, como bien es sabido, son voluntarias, también por parte del trabajador. Actualmente tenemos un límite de 80 horas extraordinarias anuales, dejádnoslo ampliar. Bueno, la respuesta, al menos de momento, ha sido que no. Otro segundo planteamiento que está planteando la patronal es, bueno, pues dejarnos ampliar la flexibilidad de la jornada, la distribución irregular de la jornada. Como bien sabéis, la normativa laboral permite que hasta el 10% de la jornada anual se pueda distribuir irregularmente a lo largo de todo el año. Cuando yo tengo épocas de mayor carga de trabajo, puedo ampliar mi jornada y, por contra, compensar ese mayor aumento en otras épocas de menor carga de trabajo. Ese porcentaje del 10% también se dijo que, en principio, no se iba a tocar. Para hacer el uso de esa distribución regular en preaviso mínimo de 5 días, la patronal planteaba que pasara a ser a 3 días. Bueno, eso parece que sí que tiene cierto consenso, es decir, reducirlo de 5 a 3 días para avisar al trabajador y poder hacer uso de esa cuestión, pero sobre todo lo importante no son las medidas que está planteando la COE, que tiene toda la buena voluntad y que se están, pues, no os voy a engañar, rechazando muy de plano por parte del Ministerio de Trabajo y de los propios sindicatos, sino lo que viene junto con la propia medida estrella del Gobierno. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene adicionalmente es una medida de acompañamiento del control de la jornada con un registro telemático interoperable en tiempo real con la Inspección de Trabajo. ¿Esto qué significa? Que la Inspección de Trabajo en tiempo real va a poder controlar nuestro registro de jornada. Yo imagino que todos ya tenemos, en mayor o menor medida o de mejor o peor forma, implantado el registro de jornada en nuestras empresas. A partir de ahora, la inspección podrá hacerlo. En algunos casos será muy evidente, en otros casos, pues, empresas más pequeñitas o pequeños comercios, pues no se sabe muy bien cómo se va a hacer. Lo cierto es que la herramienta para hacer ese control en tiempo real ya se está creando. ¿Vale? Ya se está creando y esto también es posible que vaya a llegar sí o sí. Adicionalmente, las sanciones en la normativa actual, cuando nos vamos por encima de los límites de la jornada máxima anual, suele ser una sanción única con independencia del número de trabajadores que sobrepasen el límite de la jornada máxima. A partir de ahora, las sanciones se plantean que sean por cada trabajador que sobrepase la jornada máxima anual, por cada trabajador que posiblemente sobrepase el límite de las horas extras que finalmente no se amplíe, y además sanciones que van a ver incrementadas en cuanto a su cuantía y en cuanto a su importe. Igualmente, se establecerá una presunción de tiempo. Esto realmente ya existía, se legislará para que sea más evidente. Todo lo que no esté registrado en nuestro registro de jornada, con interacción a tiempo real con la Inspección de Trabajo, se considera tiempo de trabajo efectivo.
y nos tocará hacer prueba en contrario para justificar pues, que una persona, un trabajador, si no ha registrado una determinada salida del trabajo para hacer algún tipo de gestión, pues, por ejemplo, personal, nos tocará tener que justificar que efectivamente no estaba llevando a cabo ningún tipo de tarea laboral. Igualmente, esto viene con una intensificación del control de las horas extras y de las políticas de desconexión digital. Las empresas, como sabéis, tienen obligación de tener una política de desconexión digital. Lo que viene trasladando el Gobierno es que estas políticas de desconexión digital de alguna manera están estableciendo como un protocolo con papel mojado y quieren intensificar la puesta en práctica de estas herramientas de desconexión digital, que básica y fundamentalmente lo que suponen es que los trabajadores fuera de su horario laboral y salvo determinados casos muy concretos y excepciones muy específicas no pueden ser molestados o no pueden ser, digamos que, sancionados o advertidos por no atender al trabajo fuera de su horario laboral, y se pretende intensificar el control en materia de desconexión digital igualmente. ¿Qué propone el Gobierno como medida un poco más de edulcoración o de suavizar esta puesta en marcha de la reducción de jornada? Se ha establecido lo que se está denominando un Plan PYME 375, que implica 3 cuestiones básicas. La bonificación de cotizaciones en nuevos contratos indefinidos como consecuencia de la reducción de jornada, es decir, que tengamos un cierto incentivo en las nuevas contrataciones en materia de cotización, y luego una serie de 2 cuestiones relativas más a modo de acompañamiento, formación, asesoramiento a las pymes de cómo implementar la propia reducción de jornada y la gestión del tiempo. Es decir, el Gobierno nos plantea, oye, os vamos a dar asesoramiento, os vamos a dar una guía, os vamos a dar formación para cómo tenéis que llevar a cabo esto en las empresas, porque esto va a llegar sí o sí. Desde este punto de vista, ¿cómo va a afectar esto en las empresas? Obviamente, la afectación va a ser intensa en aquellos sectores donde la jornada ahora mismo es más elevada. ¿Qué mecanismos tenemos desde el punto de vista de nuestras empresas para tratar de alguna manera de flexibilizar esta reducción de jornada? Desde el punto de vista legal, a nivel laboral, existen diversos mecanismos como puedan ser las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, y pongo varios ejemplos. Es decir, hay muchos convenios colectivos o hay muchas empresas, no sé si ocurrirá en vuestros casos, donde el tiempo de descanso, lo que se llama la pausa del bocadillo, se considera como tiempo de trabajo efectivo. Pues obviamente ya hay muchas empresas y ya nos han llegado incluso algunas consultas de cómo podemos, a través de medidas de modificación de condiciones sustanciales de condiciones de trabajo, pasar a considerar que ese tiempo del bocadillo se considere como tiempo de trabajo no efectivo, por poner un ejemplo. Hay medidas colectivas como son las medidas del descuelgue de convenio colectivo, es decir, que si yo tengo una causa económica, igual que las modificaciones sustanciales, tengo una causa económica, productiva, organizativa, pueda inaplicar una parte del convenio colectivo, como pueda ser la ordenación del tiempo de trabajo. Y luego ya nos dificulta más, habían otras medidas de gestión del tiempo que se vienen utilizando con bastante habitualidad, como son las bolsas de horas flexibles. Obviamente, con esta reducción, el uso de las bolsas de horas flexibles se va a limitar bastante más, pero todavía hay cierto margen para, sobre todo en aquellos casos donde tengamos empresas con actividades estacionales y demás, poder concentrar la jornada en mayor medida en una parte del año donde tengamos más carga de trabajo, compensándolo con una compensación de horas, de menores horas en épocas de menor carga de trabajo. Por último, bueno, el impacto obviamente es relevante a nivel económico igualmente, se ha estimado en unos 11.000 millones de euros lo que va a suponer la reducción de jornada a nivel general. Obviamente las reivindicaciones de la patronal son constantes. La patronal lo que siempre viene diciendo es que la mesa de diálogo social, la negociación, pues desde su punto de vista está siendo prácticamente inexistente, cuando en todo momento el Gobierno está diciendo que no a todo y está, digamos que, haciendo una negociación, porque obviamente lo tiene que hacer con los agentes sociales y la patronal, en la que claramente va a pasar
a aplicar esto a nivel general. Porque además otra de las reivindicaciones que tiene cierto sentido y que tiene bastante lógica es que esto se haga por sectores, es decir, que sea la propia negociación colectiva que si tenemos que reducir la jornada laboral sea capaz de adaptar en mayor o menor medida una reducción de jornada a su casuística, ¿vale? Pero esto es una medida que va a ser general para todo el mundo. Vale, la segunda cuestión que os quería trasladar, y aquí sí que ya hay un consenso, hay un acuerdo 31 de julio, tiene que ver con la mejora de la compatibilidad del trabajo y la pensión de jubilación. Como bien sabéis igualmente, en España tenemos un problema con las pensiones, con la financiación de las pensiones, con la llamada reforma de las pensiones, y pues, se están estableciendo diversos mecanismos para incentivar el alargamiento de la vida laboral activa de los trabajadores, en este caso los trabajadores más cercanos a la edad de jubilación. En este caso, y aunque el acuerdo contempla diversas o varias medidas, me centro un poco en las más relevantes, se han establecido incentivos a la jubilación demorada. Yo no sé si tenéis un poco, os resulta familiar la figura de la jubilación demorada. La jubilación demorada lo que implica es que por cada año que uno trabaja adicionalmente a su edad ordinaria de jubilación, actualmente tiene un incentivo del 4% sobre su pensión de jubilación, o bien de un importe a tanto alzado que se calcula también en función de las cotizaciones que haya tenido, ¿vale? O un sistema mixto, es decir, una revalorización de la pensión y un importe del tanto alzado. El importe a tanto alzado puede ser relativamente relevante si la pensión es una pensión máxima, porque hemos estado cotizando en bases máximas, pues podemos hablar del entorno de unos 8.000 euros anuales fácilmente. ¿Qué se establece en este acuerdo? Se establece que a partir del segundo año de la demora de la pensión de jubilación, un incentivo adicional del 2% o equivalente en caso del cobro a tanto alzado por cada periodo de demora superior a 6 meses. Es decir, tenemos el 4% más el 2% adicional con este acuerdo, ¿vale? Jubilación activa. ¿Qué es la jubilación activa? La jubilación activa es la posibilidad de jubilarse y trabajar, compatibilizándolo con la pensión de jubilación. Tanto para, bueno, el caso de la jubilación demorada aplica tanto para trabajadores por cuenta ajena como para autónomos. La jubilación activa aplica tanto a trabajadores por cuenta ajena como autónomos. Ojo, porque los autónomos societarios tienen una salvedad aquí y es que no se les aplica, ahora os la explico. Pero fundamentalmente, yo puedo seguir trabajando y percibo o bien el 50% de mi pensión de jubilación junto con el salario que perciba mientras siga trabajando, o bien, en caso de autónomos no societarios, si tenía un trabajador por cuenta ajena contratado, podría optar incluso a percibir el 100% de mi pensión junto con el salario. ¿Qué requisitos hacía falta? El acceso a la jubilación activa tiene que ser un año después a la edad ordinaria de jubilación y además se venía necesitando que se tuviera la carrera completa de cotización. ¿Esto qué significa? Que se hubiera cotizado el tiempo suficiente para poder tener acceso al 100% de la pensión. En 2024 ese tiempo son 36 años y medio. ¿Vale? Ahora se elimina el requisito de la carrera completa de cotización, es decir, no es necesario tener tener el derecho a percibir el 100% de la pensión para poder acceder a la jubilación activa. Además, se pueden añadir a la parte de la pensión que se perciba los incentivos de demora en función de cuánto retrase el acceso a esta modalidad de jubilación activa. Y, adicionalmente, el porcentaje de compatibilidad de pensión de la propia pensión de jubilación con la actividad se va incrementando paulatinamente conforme se siga estando en activo desde los años posteriores a la edad de jubilación. Es decir, hasta la fecha era el primer año un 50% durante todo el resto del tiempo ininterrumpidamente, ahora se ha bajado al 45%, pero se va incrementando año a año, de tal manera que si yo sigo trabajando después de la ordinaria jubilación durante 5 años bajo esta modalidad, podría llegar a cobrar mi sueldo y el 100% de la pensión, sin necesidad de tener a un trabajador contratado, etc.
En el caso de trabajadores por cuenta propia, también cambia un poco, pero con el mismo objetivo de incentivar la continuidad de la actividad. Se establece que el 75, se percibirá el 75% de la pensión en actividades por cuenta propia si se tiene contratado al menos a un trabajador indefinido con antigüedad mínima de 18 meses o un nuevo trabajador sin vínculo en los 2 años anteriores con el propio trabajador autónomo. Y se establece ese aumento porcentual, en este caso de 5 puntos por cada 12 meses adicionales. La jubilación flexible. Disculpad. La jubilación flexible. Aquí básicamente lo que se establece por parte del Gobierno es que en 6 meses se establezca un plan para el aumento de los porcentajes de pensión a percibir en esta figura de jubilación. La jubilación flexible, que afecta solamente a trabajadores por cuenta ajena, básica fundamentalmente consiste en que cuando un trabajador ya se ha jubilado y quiere retornar a la vida laboral activa, lo puede hacer compatibilizándolo también con la pensión de jubilación en función del tipo de jornada. Para todos los sectores. Sí, sí. Correcto. Sí que es verdad que el acuerdo contempla determinados incentivos incluso adicionales o requisitos más flexibles en determinadas industrias, por ejemplo, la industria manufacturera. No lo he traído aquí porque si no la exposición no se nos va de tiempo, pero efectivamente se contempla para determinadas industrias como la manufacturera y para determinados puestos de trabajo con un plus de peligrosidad o penosidad como pudiera acontecer en el sector de la construcción, efectivamente. No, hombre, esto está ya predefinido. No, a ver, la jubilación es un derecho, no una obligación. Es decir, menos en algunos convenios colectivos donde sí se establecen cláusulas de jubilación forzosa a partir de determinadas edades, que eso se declaró en su momento ilegal, luego se corrigió, un trabajador, si no se quiere jubilar, la empresa, salvo que haya una cláusula de este tipo en el convenio colectivo, que son muy pocos convenios las que la contemplan, no se puede negar al mantenimiento del puesto de trabajo y del trabajador. Es decir, si yo tengo un trabajador que hace un trabajo de oficina, se siente perfectamente capaz de trabajar más allá de los 65 años, porque tiene todo el periodo cotizado, o de los 80 o de los 70, obviamente luego la empresa tendrá que evaluar si las capacidades son óptimas o no para establecer según qué tipo de medidas, ¿no? Pero es porque esto es una pregunta recurrente, la jubilación es un derecho. No me quiero jubilar. Sí, un reciclaje. Correcto.
A ver, ojo, porque los despidos cercanos a la edad de jubilación se miran con lupa precisamente por esto. Vamos a ver, el jefe, en el ejemplo que pone, es decir, el jefe no se puede oponer a que esa persona decida no jubilarse. A lo que me refiero es que si esa persona, por razón de la edad, sus capacidades se van viendo mermadas, su capacidad de adaptación a cómo evoluciona su puesto de trabajo, pues por ejemplo, con todo lo que tenemos ahora de inteligencia artificial, digitalización, etcétera, no sigue el ritmo, allá hay mecanismos jurídico-laborales que permitirían tratar de abordar una extinción de su puesto de trabajo. Pero eso es la empresa. Claro, es la empresa, es decir, por ejemplo, hay un tipo de despido, que es un despido objetivo, que es un despido por falta de adaptación al puesto de trabajo, ¿vale? Es un despido objetivo, a razón de 20 días de salario por año trabajado. En ese tipo de despido la empresa tiene, primero, antes de llegar ahí, que acreditar que le ha dado la formación suficiente al trabajador, que le ha dado un periodo de tiempo razonable, y ese periodo de tiempo razonable no son 15 días, son más bien 3, 4 meses, etcétera, para que ponga en práctica esa formación. Que le ha dado varios toques de atención y mida perfectamente, comparativamente incluso con otros trabajadores, cuál es esa, digamos, adaptación o no al puesto. Y después de todo ese ejercicio, podría plantearse hacerle efectivamente un despido objetivo y que un juez pues, considere que verdaderamente hay causa o no hay causa. Que luego un juez decidirá si efectivamente es procedente o es improcedente. Claro, eso suele pasar lo contrario, pero... Suele pasar lo contrario. A ver, ¿hay algún...? No. A partir de que salga la norma. Bueno, a ver, si usted... No, vamos a ver. La jubilación demorada ya está en práctica. La jubilación demorada ya está en práctica, a ver. Sí, sí. A ver, hay un incentivo para la empresa para que mantengan a trabajadores en activo y es que aquellos trabajadores que sigan con la jubilación demorada, que tienen incentivo del 4%, las cotizaciones están exentas excepto para incapacidad temporal, ¿vale? Es un incentivo para que las empresas no se opongan precisamente a esto que estás diciendo. No, en principio exenta al 100%. Sí, sí. Excepto para la incapacidad temporal, sí. Sí. Totalmente.
Sí. Con esto termino ya. La jubilación parcial es el supuesto donde un trabajador por cuenta ajena decide anticipar su jubilación, en parte combinándola con una parte del trabajo. Esto hasta la fecha se podía hacer hasta 2 años antes de la edad ordinaria de jubilación. Con el nuevo acuerdo se puede hacer hasta 3 años antes. Sin embargo, se modifican los porcentajes si se adelanta hasta esos 3 años antes. Hasta la fecha se podía reducir la jornada hasta un 50%. Es decir, yo me reduzco la jornada un 50% y luego percibo la parte de mi pensión de jubilación. Si había un contrato de relevo, a partir de ahora, si se anticipa más de 2 años, será hasta un 33%, no un 50%, pero solamente en ese supuesto. El relevista tendrá que ser indefinido a tiempo completo y mantenerse 2 años tras la extinción de la jubilación parcial. Y aunque esto ya existía porque ya lo declaró el propio Tribunal Supremo, se permite la acumulación de los periodos de trabajo en la modalidad de jubilación parcial en días por semana, semanas por meses o incluso meses por año. Es decir, que yo puedo trabajar X meses a lo largo de un año, el resto no trabajarlos y de ahí hasta dar el salto a la jubilación ordinaria. Pues por mi parte, ya está.